Bienvenidos al curso de inglés del bibliote.com. Mi nombre es Florencia Covelo y los voy a acompañar durante este proceso de aprendizaje. El objetivo de este curso es poder brindarles la información necesaria, es decir, las explicaciones y los ejemplos adecuados para que puedan aprender las estructuras básicas de la lengua inglesa. La mayoría de los estudiantes suelen cometer los mismos errores porque aplican las mismas reglas de sintaxis, de pronunciación y vocabulario de su propia lengua madre, su lengua materna, a la que están aprendiendo. Las estructuras que sean similares a nuestra lengua materna van a ser las más sencillas de aprender, ya que nos van a permitir una transposición satisfactoria. En cambio, cuando las estructuras difieren totalmente, van a ser una fuente de errores que el estudiante va a tener que solucionar. Es por eso que es el punto de partida para que puedan releer el material, las unidades, las secciones y los ejemplos. A su vez, este curso de inglés del bibliote.com está dirigido a todas las personas que desean aprender el idioma inglés, sin importar el grado de conocimiento previo que tengan. Por una parte, los estudiantes principiantes, los que no tienen un conocimiento previo de la lengua, van a poder seguir en orden las lecciones para aprender las nociones básicas. En cambio, los estudiantes ya avanzados van a poder ir seleccionando las unidades de acuerdo a su nivel. Este libro se compone de 16 unidades, cada una dividida en 2 lecciones. La primera lección comienza con un diálogo, el cual es recomendable leerlo en voz alta, habiendo leído previamente la grafía fonética. Luego, en la sección adquisición y profundización del ritmo y la entonación, van a poder apreciar diálogos cortos que se pueden aprender mediante la repetición. Y por último, en la sección aspectos gramaticales, van a poder observar las estructuras propuestas en los diálogos anteriores y deben leerse sin tratar de recordar con exactitud cada una de las reglas, ya que una lectura relajada o curiosa de a poco nos va a ir llevando a reconocerlas. La segunda lección de cada unidad suele ser más breve que la primera, pero debemos tener en cuenta que siempre se sigue la misma metodología de enseñanza. Luego, al finalizar cada una de las unidades, van a poder apreciar ejercicios que aparecen divididos en 3 grupos. El primer grupo son ejercicios en los que el alumno tendrá que completar textos en inglés con el vocabulario adquirido y las reglas gramaticales correspondientes. Por otra parte, el segundo grupo consta de una serie de ejercicios que implican la atención voluntaria del estudiante, la curiosidad y en algunos casos la imaginación. Por último, el tercer grupo está relacionado con las redacciones. Son ejercicios que se basan en la redacción de las estructuras y el vocabulario aprendido hasta el momento. Además, será de gran importancia aprender de memoria los textos breves y los trabalenguas propuestos a lo largo de todas las unidades. Por otra parte, las rimas y los acertijos seleccionados pertenecen a la cultura popular inglesa que han sido transmitidos a lo largo del tiempo. Al comienzo, estos textos constituían en su época una literatura humorística cantada y repetida por el pueblo. En nuestro caso, estas composiciones nos van a ayudar a poder consolidar la entonación y el ritmo y poder enriquecer nuestro vocabulario. Esto es así porque recitar estos textos en voz alta, repetirlos varias veces, nos permiten entrenar nuestro oído a la nueva lengua que estamos aprendiendo. Ahora vamos a hablar sobre la importancia del idioma inglés. Una reflexión del escenario mundial actual nos permite observar que la lengua inglesa se ha transformado en una herramienta para la apertura hacia otras culturas y fuentes de saber. Por otra parte, nos permite el acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, nos permite estar a un nivel acorde de los requerimientos laborales actuales y también algo muy importante es que podemos acceder a fuentes originales. Ahora vamos a continuar con las reglas básicas de la pronunciación de la lengua inglesa. Vamos a comenzar con el alfabeto en inglés. A medida que vaya diciendo las palabras, cada una de las palabras, ustedes pueden ir repitiendo como forma de familiarizarse con los sonidos y la pronunciación. Comenzamos. A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Los nombres de las letras sirven para realizar el spelling, que significa deletreo de cada una de las palabras. Seguramente han escuchado que a veces la pronunciación difiere de la grafía. Es por eso que debemos prestar mucha atención a la hora de reproducir los sonidos. Van a poder apreciar cada uno de ellos, cada uno de los sonidos, de forma aproximada para que puedan ir practicando. Es por eso que se evitó utilizar el alfabeto fonético internacional. También en comparación con el español, el inglés posee una mayor riqueza fonética. Van a poder ver también que a lo largo del libro cada uno de los sonidos se repite las veces suficientes para poder evitar posibles dudas o automatismos erróneos. Ahora seguimos con las reglas básicas. Vamos a comenzar con el grupo de palabras la T y la H al comienzo de una palabra. La T y la H se suele pronunciar como una Z española. Es muy importante, debemos tenerlo en cuenta, que no debemos pronunciarlo como si fuera una F o una T porque puede alterarnos el significado. Por ejemplo, la palabra thought comienza con TH y significa pensé, pensamiento. Si nosotros lo pronunciamos como si fuera una F, fought, estamos cambiando el significado y significa luché. Por otra parte, si lo estamos pronunciando como si fuera una T, que es muy probable, que eso generalmente los alumnos suelen cometer este error, estaríamos diciendo taught y significa enseñé. Luego, la C seguida de una E o de una I se pronuncia como la S que utilizamos normalmente en el idioma español. Por otra parte, el grupo EA, cuando encontramos en una palabra esas dos letras juntas, suelen pronunciarse como una I larga, como si fueran dos I. Es el caso de weak, que significa débil. También el grupo E, cuando encontramos las dos E en una misma palabra, se pronuncia también como una I larga. Es el caso de weekend. El sonido de la H en inglés al comienzo de una palabra suele ser aspirado. Por ejemplo, casa en inglés se dice house. Aspiramos el sonido, no decimos house, decimos house. Lo mismo ocurre con hogar en inglés, que se dice home. Luego la I inglesa no siempre se lee I, muchas veces se pronuncia exactamente igual a como lo decimos en el español, en la lengua española. Y la Y se pronuncia como una I semiconsonante. Por otra parte tenemos la doble O. Cuando nosotros en una palabra vemos las dos O juntas, debemos pronunciarlo como una I, como una U larga, como es el caso de choose, que significa elegir. Luego el sonido inglés SH, al pronunciarlo, es muy similar a la X en español cuando decimos xilófono. Es el caso de fish, que significa pez. Luego los grupos SCE o SCI se leen como una simple S. Después seguimos con la combinación de la P y la H. Cuando vemos la combinación de la P y la H, generalmente al comienzo de una palabra, lo pronunciamos como una F. Y el grupo PS al comienzo de una palabra lo leemos como una simple S. Después tenemos la U, que no siempre se lee U. En muchos casos se convierte en un sonido similar al de la A española, como en el caso de paraguas en inglés, que comienza con U, pero se dice umbrella, como si fuera una A española. Por otra parte, la O adopta el sonido en ciertas ocasiones de una O y una E, como una mezcla. Es el caso de trabajo en inglés que se dice work y también mundo que se dice world.
Luego debemos tener en cuenta que se transcribe siempre la vocal tónica para poder facilitar la pronunciación, sobre todo en el caso de las palabras plurisílabas. Lo mismo ocurre cuando se dividen algunas palabras con un guión. Es para que ustedes puedan notar la diferencia entre cada una de las sílabas. Ahora vamos a hablar de las letras mudas. Voy a presentar una serie de palabras en cuya pronunciación se omite un sonido, que generalmente es un sonido consonante. Comenzamos con la B larga. Se omite el sonido como por ejemplo en lamb, que significa cordero. No pronunciamos la B. Luego en side, que significa guadaña, no pronunciamos la C. Comienza con una SC, pero no pronunciamos la E. Lo decimos como si fuera una S española. Luego la combinación CH en muchos casos se omite y también la D, como es el caso de puente, que se dice bridge. Luego la G, como en sign, se omite el sonido de la G. Y luego la GH, la combinación GH cuando vemos en una palabra, como en el ejemplo brillante, que se dice bright y no pronunciamos la GH. Luego tenemos la H, que en muchos casos, como habíamos dicho anteriormente, se aspira el sonido y no lo decimos, lo omitimos. Luego la K, como en knock, que significa llamar a la puerta o golpear. Luego podemos omitir la consonante L, como en talk, que significa hablar, y no pronunciamos la L. También tenemos por otra parte la N, y la M y la N, que en muchas ocasiones no se pronuncia, se omite el sonido, y en la N generalmente, voy a dar un ejemplo como en otoño, que se dice autumn, pero no pronunciamos la N. Luego por último tenemos la T, que la omitimos, como en el caso de escuchar, que se dice listen, no pronunciamos la T, no decimos listen. Y también la U, como en el caso de biscuit, se escribe con una U pero no la pronunciamos. Y luego la W, como en el caso de escribir, que se dice write, teniendo en cuenta que comienza con una W pero omitimos el sonido.